Toda la información en agendaldia.net. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Al Honorable Consejo de Cúcuta, a mi paisano de nuestro barrio natal, Loma Bolívar, barrio en el cual se escenificó la batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, con el entonces coronel Simón Bolívar, que se había volado desde el puerto de Calamar en Bolívar, donde lo habían puesto para que cuidara allí. El coronel francés quería mantener controlado a Bolívar, pero este, que ha llegado derrotado Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Desde Caracas, él no se conformó con esa orden y formó un pequeño grupo de negros y campesinos y se voló del puerto de Calamar río arriba por el río Magdalena, llegando hasta Puerto Real, donde hoy es Gamarra, subiendo a Ocaña, donde conoció a las bellísimas hermanas Ibáñez, Nicolasa y se me olvida por ahora, y Bernardina, está mi cerebro que mi señora. Y entonces allí formó un batallón y se vino, llegó a Salazar. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Liberarse del yugo español hasta que llegó a San Cayetano. Allí en San Cayetano planificó la batalla de Cúcuta. Pasó a Urimaco, de Urimaco al Rodeo, del Rodeo al sector que llamamos nosotros Cuatro Palos en la Loma Bolívar, que hoy se llama el barrio 28 de febrero, y allí con 500 hombres se enfrentó en el sitio donde está el 28 de febrero la columna Loma Bolívar, en una batalla con 500 hombres de la patria, hombres republicanos y 500 hombres realistas comandados por el coronel Ramón Correa, que venía desde Maracaibo para someter todos estos pueblos. Entonces, por eso Alexander y todos nosotros de Loma Bolívar nos sentimos orgullosos de haber Agendaldia.net, la noticia de actualidad. De América, donde se ha escenificado una batalla por la libertad de América. Desde allí en adelante Bolívar empezó a ser grande. Aquí recibió de Camilo Torres, que gobernaba desde Tunja, recursos, y aquí yo Bolívar desde el 28 de febrero hasta el 15 de mayo e inició la campaña Admirable. Esto para tratar únicamente la parte histórica, porque como bien lo han dicho aquí, y yo les voy a pedir un favor, perdónenme si yo no sé, pero yo no soy doctor, yo soy simplemente un señor, nada más, porque es que a esta hora, si me dicen doctor, y a la edad de 79 años, me acostumbro a que me pongan en silla de ruedas, me va a hacer muy mal. La gente es muy vanidosa, posiblemente yo hasta lo sea, pero me desprendo de ese título. Gracias, Dios les pague por doctorarme aquí
me recordaré siempre los únicos pocos años que me quedan que en el Consejo de Cúcuta me doctoraban. Aquí, en este recinto sagrado. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad Cucuteña, yo tuve la oportunidad en 1970, cuando solo tenía 33 años, ser concejal de Cúcuta. Y les digo que verdad, todos los demás concejales que sesionaron conmigo ya no viven, todos se han muerto, menos yo. Pero aquí habían concejales de la talla de Julio César Pernía, que después fue candidato presidencial por la Unión Patriótica, el mayor Manuel Fernando Lemus, que logró tumbar en esa época las mayorías liberales y conservadoras, especialmente las liberales en Cúcuta, cuando puso de 14 concejales que eran, puso 9 concejales, y el doctor Peñaranda, el papá de los Peñarandas, que era conservador, se sumó 10, quedamos nosotros 4, 2 conservadores, yo liberal, 2 liberales y 2 conservadores, en verdad, y nos aplicaron una planadora extraordinaria, pero de todas maneras luchamos con la comunidad, hicimos lo que pudimos. Desde aquí, desde este consejo y de estas alcaldías. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Únicamente, todavía, no, me refiero que con poca plata, no con tanta. Bueno, y aquí empezamos desde el mismo barrio nuestro, convertimos callejones en vías pavimentadas, iluminadas, hicimos escuelas, puestos de salud, hicimos comedor infantil, tantas cosas. Trabajamos con la gente, la ayudamos, formamos comités de liberación, Dios mío, de solidaridad, ¿no? Para que la gente que estuvieran enfermitas o se murieran, entonces nosotros le recogíamos entre todos y nos sobraba plata para pagar a los deudos, ¿no? Eso fue muy lindo, muy hermoso. En una época que yo sufrí una depresión nerviosa profunda, yo me quedaba pensando en las madrugadas que no podía dormir, Dios mío, ¿qué vida es esta? Lo mejor sería que el Señor se acordara de mí, porque yo no tengo capacidad de quitarme la vida, nunca jamás me la quité por nada, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué he hecho yo en la vida? ¿Qué es la vida? Y créanme ustedes que lo único que me alimentaba, me sacaba de esa depresión, era recordar todas y cada una de las cosas que había hecho con la gente que me ayudaron a hacerla, porque yo no las hice, la hicimos, lo que la gente me permitió que yo los condujera. Agendaeldia.net, la noticia de actualidad. Pasando a la parte del periodismo, a la edad de 21 años empecé a trabajar periodismo con un gran hombre que yo consideré como mi padre putativo, Carlos Ramírez París, el papá de Carlos Eduardo, un hombre excepcional, el dueño de la emisora chica, Radio Guaymaral, la emisora chica para grandes cosas, no habían sino 3 emisoras, La Voz de Cúcuta, La Voz del Norte y Radio Guaymaral, que era la popular, mejor dicho. Carlos le enseñaba a uno de una manera muy hermosa, muy bella, que siempre estuviéramos al lado de la verdad y nada más de la verdad. Nunca hicimos críticas que pudieran herir
la susceptibilidad de las personas. Nunca hicimos campañas políticas a través de la radio, porque en ese entonces la política era diferente. Era muy poco lo que la gente votaba por el trapo rojo o por el Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Y además que habían muchos dirigentes que tenían un buen verbo y buenas intenciones para convencer a la gente para venir a representarlos en el Consejo, en la Asamblea, en la Cámara. En esa época el periodo de concejal no eran sino 2 años. Cada 2 años había que elegir consejo. Lo mismo la Asamblea y la Cámara de Representantes. Solo el Senado tenía 4 años. Con Carlos aprendí lo que medio sé de periodismo y aprendí muchas cosas bellas. Carlos fue concejal, diputado y también alcalde de Cúcuta, y tenía una cosa que cuando él ocupaba un cargo, cuando fue concejal, inmediatamente autorizaba para que la hermana superiora de Asilo Andresen cobrara el cheque como alcalde, como diputado, como concejal, porque no pagaba tanto eso. Y pensar que él me decía, yo no tengo por qué cobrar el sueldo de concejal, porque yo para eso tengo una emisora. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Perdonen ustedes que tantos buscan la alcaldía para enriquecer. Eso da, no sé si algún día se enderece esto, pero ¿qué más puedo decirles? Ya les dije una parte de lo que puede ser el trajinar de mi vida. Hoy me siento lleno de emoción por este homenaje. Dios le pague a todos y cada uno de ustedes, que me doy cuenta que son muy jóvenes. Cuando yo estuve concejal, la mayoría eran viejos, ¿no? Yo era como que una sección joven de 33 años, pues lo más hermoso es servirle al pueblo. Acuérdense que lo viejo reemplace a lo nuevo. Agendaldia.net, la noticia de actualidad. Lo viejo siga sirviendo de experiencia a lo nuevo. Gracias. Dios les pague a todos y me despido de estas muy largas palabras con algo que siempre recuerdo todos los días de mi profesor de Historia de la Música, Monseñor Luis Pérez Hernández, primer obispo de la diócesis, cuando dijo: qué bello es nacer en Cúcuta, vivir en Cúcuta, trabajar por Cúcuta y morir en Cúcuta. Muchísimas gracias. Agendaldia.net, la noticia de actualidad.